El ejercicio 22.9 dice: se rocía una capa muy delgada y uniforme de pintura con carga sobre la superficie de una esfera de plástico cuyo diámetro es de 12,0 centímetros para obtener una carga de menos 35 microcoulombs. Encuentre el campo eléctrico, inciso A, apenas dentro de la capa de pintura, inciso B, inmediatamente afuera de la capa de pintura, e inciso C, 5 centímetros afuera de la superficie de la capa de pintura. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces un diámetro, ¿verdad? Diámetro de esa esfera, que sería 12 centímetros. Con ese diámetro, pues bueno, calculamos su radio, que son 6,00 centímetros o 6,00 por 10 a la menos 2 metros, lo mismo, hay que usar metros, recordemos. Y nos están diciendo que esa carga es de menos 35 microcoulombs. Pasado a coulomb sería menos 35,0 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos un pequeño dibujo de la esfera y pues bueno, recordemos que en el inciso A nos están preguntando por el campo eléctrico, el campo eléctrico apenas adentro de la capa de pintura. ¿Qué quiere decir apenas adentro de la capa de pintura? Fíjense que la esfera fue rociada con esa pintura cargada, digamos, esa pintura con carga, fue rociada en la parte exterior, ¿ok? Fue rociada en la parte exterior. Quiere decir que cualquier punto, cualquier superficie gaussiana que se encuentre dentro, de esa esfera, no va a estar en contacto con esa carga de la pintura, porque esa carga está por fuera y nosotros estamos en este caso representando una superficie gaussiana por dentro. Entonces, fíjense que este R solito es el radio de la esfera, y este que yo le puse R', que ustedes podrían poner como R mayúscula, etcétera, yo le puse R', es la distancia que hay del centro de la esfera a la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana? Pues bueno, es la que me están diciendo, apenas dentro de la capa de pintura. ¿Qué quiere decir que sea apenas dentro de la capa de pintura? Quiere decir que está prácticamente en la capa de pintura, pero está, digamos que en la parte dentro de esa capa de pintura, en la parte interna. Entonces, nosotros podemos decir que la distancia, bueno, más bien que el radio de la esfera, el radio real de la esfera es aproximadamente el mismo que el radio de la superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque es apenas dentro. Es decir, que está muy cerca de la capa de pintura, pero está dentro, ¿ok? No está sobre la capa de pintura, sino que está dentro, pero muy cerca. Entonces, pues bueno, nosotros debemos recordar que la ley de Gauss se define de varias formas, y pues una de ellas nos describe que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada. Esto de integral cerrada lo único que quiere decir es que estamos tomando en cuenta un sistema cerrado, ¿verdad? La integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial área, ¿ok? Pero esta integral de acá es igual a la carga encerrada, es decir, la carga que hay aquí dentro de la superficie gaussiana, en esta superficie gaussiana, acá en estas líneas punteadas rojas que yo puse, dividido entre esta constante eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que adentro no hay ninguna carga. Adentro no hay ninguna carga. ¿Por qué? Porque la pintura cargada se depositó sobre la superficie exterior, no sobre la superficie interior. Es decir, si nosotros proyectamos una superficie gaussiana en la zona interna de la esfera, donde no hay pintura cargada, no hay cargas. ¿Ok? Como no hay cargas, no hay ningún campo eléctrico que pueda, digamos, generar el movimiento de cargas dentro de esta zona o en esta superficie gaussiana. Ok, no hay cargas. Entonces, como no hay carga, la carga es cero. Quiere decir entonces que el campo eléctrico es cero también. Ok, si la carga encerrada en la superficie gaussiana es cero, el campo eléctrico también tiene que ser cero. Ok, el inciso B nos dice entonces, ahora que lo calculemos, inmediatamente afuera de la pintura.
bueno, inmediatamente afuera de la pintura, pues, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que calcular el campo eléctrico inmediatamente afuera, ¿verdad? Es decir, ahora la superficie gaussiana se encuentra depositada. Vamos a ver, digamos que la superficie gaussiana ahora está sobre, digamos, sobre la superficie real de la esfera. Que entonces ahora la superficie real de la esfera es la línea azul, ¿verdad? Igual que antes, y la superficie gaussiana sería en esta línea punteada roja. Ok, ahora queremos encontrar el campo eléctrico en esta superficie gaussiana. Vean que seguimos teniendo el mismo R minúscula, ¿verdad? Que es el radio real, digamos, el radio de la esfera. Y tenemos el R minúscula prima, que es la distancia que hay del centro hasta mi superficie gaussiana. Ok, pero vean que dice inmediatamente afuera. Cuando dice inmediatamente afuera, quiere decir que prácticamente está sobre la capa de pintura. Prácticamente. Entonces, si prácticamente está sobre la capa de pintura, quiere decir nuevamente que que el radio real de la esfera es aproximadamente el mismo, aproximadamente igual al radio de la superficie gaussiana. Tenemos la misma ecuación, tenemos entonces que encontrar el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos un radio, ¿ok? Acá nosotros tenemos un radio. En este caso, este radio de acá es el que nosotros tenemos que utilizar para poder calcular nuestro campo eléctrico, porque vean que el campo eléctrico que queremos calcular es el campo eléctrico que se encuentra en la superficie gaussiana, que es prácticamente el mismo o aproximadamente el mismo que el radio real de la esfera. Entonces este R' toma el valor del radio real, digamos. Entonces tenemos que el campo eléctrico, bueno, la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga encerrada dividido entre la constante eléctrica. El área la podemos calcular, es el área de una esfera, ¿verdad? La carga encerrada, pues la tenemos, ¿verdad? La carga encerrada pues es de menos 35,0 por 10 a la menos 6 coulombs. La constante la tenemos, entonces tenemos que ver cómo resolvemos esta integral de acá. Para eso, pues bueno, recordemos que, bueno, en este caso, ¿cómo se llama? El campo eléctrico es uniforme, ¿ok? Entonces, como el campo eléctrico es uniforme, el campo eléctrico sale de la integral y entonces me queda que el campo eléctrico por la integral cerrada del diferencial de área tiene que ser igual a la carga encerrada dividido entre la constante eléctrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto ya tiene una definición. Esa integral cerrada del diferencial de área pues simplemente es el área del objeto que estamos estudiando, que en este caso es una esfera. Entonces nos va a quedar que el campo eléctrico por el área, que el área es 4pi R' al cuadrado. ¿Por qué R'? Porque recuerden ustedes que R' es el radio que hay del centro hasta la superficie gaussiana, que en este caso es igual al radio real de la esfera. Ok, entonces el campo eléctrico por 4pi R' al cuadrado igual a la carga encerrada dividido entre la constante eléctrica. Despejamos el campo eléctrico, entonces nos va a quedar que el campo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido entre 4pi por R' al cuadrado por la constante eléctrica. Ok, eso que está acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo podría reordenar esto, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi por la constante eléctrica multiplicado por la carga encerrada dividido entre R' al cuadrado. Fíjense que este término de acá es igual a acá. Entonces podemos meter de una vez este término como acá. Entonces nos quedaría simplemente que el campo eléctrico es igual a K por la carga encerrada dividido entre R' al cuadrado. Okay, que es la forma, digamos, de calcular un campo eléctrico a partir de una carga puntual. Entonces, pues bueno, sustituimos ya los valores, campo eléctrico, lo que tenemos acá, ¿verdad? Y esto nos dice entonces que el campo eléctrico es igual a menos 8,75 por 10 a la 7 de Newton partido de Coulomb. Recordemos que la carga que se encuentra aquí adentro, bueno, vamos a ver, la carga que se encuentra acá distribuida es una carga negativa. Si es una carga negativa, el campo, las líneas de campo se proyectan hacia adentro. ¿Ok? Si es una carga negativa, las líneas de campo se proyectan, las líneas de campo eléctrico se proyectan de manera radial
hacia el interior de esa esfera. Ok, ese signo negativo nos indica la dirección, ya les he dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces es esto que está acá, se proyecta de manera radial, ok, de manera radial hacia el centro de la esfera. Bueno, hacia la superficie, hacia el centro de la esfera no, sino hacia la superficie de la esfera. Y en el inciso C, pues bueno, nos preguntan ahora pues el campo eléctrico que se genera 5 centímetros, bueno, que se percibe, ¿no? 5 centímetros afuera de la superficie de la capa de pintura. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos nuevamente nuestro esquema, nuestro dibujo, ¿verdad? Acá tenemos la esfera real y ahora la línea roja punteada pues es mi superficie gaussiana, ¿verdad? Mi R'. Este R' sería entonces el radio desde el centro de la superficie gaussiana. Y pues va a ser la misma historia, ¿verdad? Pero vean ustedes que ahora R', porque vean que me están diciendo que está 5 centímetros afuera de la superficie, es decir, 5 centímetros afuera de la superficie, ¿ok? Entonces estos 5 centímetros son H, lo podemos poner como H o D, como la letra que ustedes le quieran poner, ¿verdad? La distancia que está, digamos, la superficie gaussiana respecto a la superficie de la esfera o de la capa de pintura. Entonces, esta superficie gaussiana, este R', va a estar, digamos, va a tomar el valor de R, que sería el radio de la esfera real, más H, ¿verdad? Que es la distancia a la que se encuentra la superficie de esta superficie gaussiana. Entonces, R más H, pues bueno, R era, ya lo teníamos por acá, ¿verdad? 6 centímetros y H son 5, entonces pues R' en este caso, ese radio de la superficie gaussiana va a ser 11 centímetros, que sería lo mismo que 11,0 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Usamos la misma fórmula, ¿verdad? La misma relación que hicimos acá, entonces el campo eléctrico se calcularía como el campo eléctrico generado a partir de una carga puntual, sería entonces campo eléctrico igual a la constante por la carga encerrada, que ya la tenemos, la que da el inciso, dividido entre R' al cuadrado. Entonces tenemos los datos, taca, aquí se cancelan algunas unidades, ¿verdad? Este metro cuadrado se me va con este metro cuadrado, este coulomb con un coulomb de estos, y pues me queda esto en términos de Newton entre Coulomb, que son las unidades en las que se mide el campo eléctrico. Me quedaría entonces que el campo eléctrico que se percibe en esta zona es de menos 2,60 por 10 a la 7 Newton partido de Coulomb. Ok, de acá sería entonces la respuesta al ejercicio 22.9. Y recuerden que el negativo pues nos indica la dirección, la carga es negativa, entonces de nuevo, ¿verdad? Esa carga ese campo eléctrico se va a proyectar de manera radial hacia la superficie de la esfera. Si se fijan, el valor cambia bastante. Aquí el campo eléctrico está aumentando. Ven que aquí fue de menos 8,75 por 10 a la 7 y aquí menos 2,60 por 10 a la 7. Se está haciendo, digamos que positivo este campo. Y eso es debido a que en este punto el campo eléctrico que se percibe digamos que tiene una separación mayor con respecto a la carga que está generando ese campo eléctrico. La carga, al ser negativa, ¿verdad? Y el campo eléctrico, digamos que al medir el campo eléctrico cerca de esa carga negativa, va a dar un valor bastante negativo, pero si nos alejamos de esa carga, el campo eléctrico se va a ir, digamos que haciendo más positivo, debido a que la carga en este punto o en esa superficie es negativa. Ese sería entonces el ejercicio 22.9.